Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy trayéndoles nuevamente un nuevo tema referido en esta oportunidad a lo que viene a ser el artículo de opinión. ¿Correcto? Para ello, vamos a hacer uso de este pequeño video para que ustedes puedan observar más o menos de qué cosa va a constar o de qué cosa trata este tema día de hoy. A ver, escuchen. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En esta ocasión, solo analizaremos el artículo de opinión. Iniciemos entonces. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto informativo que manifiesta el sentir o el pensar de una persona acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Recordemos sus características principales. Predomina la subjetividad al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. La primera frase, el primer párrafo, es esencial, pues debe enganchar al lector. Utiliza un lenguaje honesto y de frases cortas. Observemos las partes del artículo de opinión en el texto La verdadera libertad. Primero encontramos la tesis, luego la argumentación y por último la conclusión. Recuerda que el artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo. Cuando quieras opinar sobre algo, debes hacerlo basándote en argumentos sólidos y de valor. Ahora te invitamos a que continúes aprendiendo sobre los artículos de opinión. Bien, chicos, vieron ahí más o menos qué cosa era un texto o un artículo de opinión. Bien claro te lo menciono ahí, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño texto que lleva por título Educar niños responsables. Este texto viene a ser un artículo de opinión. Como escuchaste en el video, pues un artículo de opinión lo hace una persona que está expresando una postura o una opinión a un determinado tema. En este caso, educar niños responsables. A ver, lo damos una leída rápidamente. La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria y requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso, intentando que desde pequeños se encarguen, dentro de sus posibilidades, de recoger su habitación, de poner la mesa, etc. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos constituyen la materia prima. Ser responsable, en el sentido global de la palabra, significa responsabilidad hacia uno mismo, de hacer realidad mis deseos, mis elecciones y mis actos. Responsabilidad hacia las tareas que debo de cumplir y también hacia la sociedad, de mi conducta con otras personas. ¿No es cierto? Entonces, aquí, en este texto, estamos viendo la opinión que está dando una persona sobre un tema que en este caso es la educación en niños responsables. Más adelante vamos a ver este texto a desgregarlo o separarlo en su estructura tal como te lo menciono en el video, ¿correcto? Muy bien, entonces pasamos a esta parte que equivale a lo que propiamente es un artículo de opinión. A ver, ¿qué dice ahí? Es un texto de carácter argumentativo caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis que, sobre un determinado asunto, realiza una persona con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. O sea, está dirigido a un público en general, tratando de repente de influenciar. Como viste el título, decía, ¿no?
educar niños responsables, tratando de que de alguna manera este artículo llegue a los padres de familia para que ellos puedan aplicar correctamente el hecho de ser responsables en sus hijos, ¿no es cierto? Muy bien, pasamos a la siguiente, que se va referido a lo que es la estructura. Todo texto tiene una estructura, ¿no es cierto? Si tú te acuerdas, por ejemplo, el texto narrativo está compuesto también de una estructura, ¿no es cierto? Sabes perfectamente cuál es. Muy bien, en el caso del artículo de opinión, pues comienza con un título que tú viste en el texto que decía educar niños responsables. ¿Qué dice ahí? Está relacionado con el tema. Debe llamar la atención del lector. O sea, el título tiene que ser bien llamativo para poder enganchar al lector y que se sienta atraído para poder leerlo. Luego, introducción. Presenta el tema. Una puede ser la presentación del tema de lo que está hablando. Puede ser la tesis, como la síntesis de lo que está por decir. O también puede ser la postura del autor, lo que el autor quiere dar a conocer en su opinión como persona normal, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que viene a ser la argumentación. Es aquí donde el autor va a dar sus argumentos, va a sustentar la opinión que tiene. Si, por ejemplo, yo les dijera aquí presentando el tema, el sol es naranja. Entonces, en argumentación, pues yo tengo que tratar de convencerte, tratar de darte todos mis argumentos posibles para decir, pues sí, el sol es de color naranja, no es el amarillo que nosotros vemos, ¿correcto? Y finalmente, pues, está lo que viene a ser la conclusión, que es la síntesis y reafirmación de la opinión del autor, donde el autor se reafirma y sigue sosteniendo los argumentos que mencionó. En el video, esta parte de aquí te lo he presentado como tesis también. ¿Correcto? Para que no te confundas. Muy bien, eso corresponde a lo que es la teoría, la parte teórica del tema, el artículo de opinión. Vamos a regresar con ese pequeño texto que teníamos en un inicio y vamos a señalar cada una de sus partes o de su estructura. Comenzando primero por el título, ¿no es cierto? Educar niños responsables. Ahí está. Como te dije, el título tiene que ser bien llamativo para llamar la atención del lector. Primera parte, primer párrafo, en el cual decía la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Considero que educar niños responsables es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Lees esta parte, considero que educar. ¿Quién está diciendo eso? Claro, está diciéndolo el autor. Entonces, esta parte corresponde a lo que viene a ser la introducción que decíamos que correspondía a la postura que tiene el autor. Para fomentar el sentido de responsabilidad en los niños es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso. Te he subrayado estas dos líneas para darte a conocer pues la parte esencial de este pequeño párrafo, que obviamente correspondería a lo que viene a ser la argumentación. Aquí es donde está argumentando la postura que ha puesto acá adelante sobre el hecho de educar niños responsables, desde situaciones o funciones que se les debe dar a los niños dentro de sus posibilidades, obviamente, no sobrecargando su labor. ¿Correcto? Muy bien, después tenemos lo que viene a ser la última parte. Ser responsable es el sentido global de la palabra, en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia uno mismo. Aquí vuelve a reafirmar lo que ha estado mencionando en el párrafo anterior y en la introducción. Entonces, esto correspondería a lo que es la conclusión, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Todo texto, todo artículo de opinión tiene esta estructura. Entonces, lo que yo voy a pedirte, ya pasando toda esta enfermedad que está acechando no solamente a nuestro país, es que nosotros también podamos elaborar, crear un artículo de opinión. Temas tenemos bastantes. Desde el hecho de la actitud de las personas, por ejemplo, que pese a que se les ha restringido la salida a las calles, pues muchas personas no lo hacen y tú lo has visto en las noticias. Así como también el apoyo que se les da a los médicos, a los policías, al ejército. Entonces, tema para crear un artículo de opinión basado en esta estructura, chicos, ustedes tienen infinidad en este momento.
¿Correcto? Muy bien, eso ya será parte de lo que corresponde a tu tarea y ya te lo mencionaré más adelante. Nos vemos, chicos.